Las luces del escenario me ardían en la piel, la madera pulida del podio relucía bajo ellas. Mi nombre resonó por toda la sala, Rowena Mercer. El público aplaudió cortésmente cuando me acerqué para recibir mi diploma de MBA. Sonreí a la cámara, sosteniendo la carpeta tal como me indicó el fotógrafo, pero mi mirada se desvió hacia la derecha. La fila reservada para mi familia estaba a la vista, vacía. No debería haberme sorprendido. Aún así, la vista me impactó profundamente, un soplo sordo en el pecho. Me aferraba a la débil y tonta esperanza de que esta vez fuera diferente. Tal vez dejarían de lado cualquier excusa que se hubieran inventado y aparecerían por mí. Pero los asientos vacíos decían la verdad, igual que en cada otro evento importante durante su ausencia. Los recuerdos llenaron el vacío. Mi 16º cumpleaños, cuando Belle viajó un fin de semana a Nueva York para un taller de baile único, mientras que a mí me dejaron un pastel comprado en la encimera de la cocina. Mi graduación del instituto, cuando mis padres llegaron tarde porque tuvieron que llevar a Belle a una sesión de fotos. La cena de becas a la que asistí sola porque era solo una formalidad, y no querían tomarse la noche libre en el trabajo. Belle era 3 años menor, su niña dorada. Cada uno de sus caprichos se convertía en un proyecto que toda la familia apoyaba. Mis sueños, en cambio, se topaban con recordatorios de ser práctica, autosuficiente y no esperar limosnas. «Ármate de valor, Rowena», solía decir mi padre, como si la resiliencia fuera un abrigo que pudieras ponerte a voluntad. El apretón de manos del decano duró lo justo para devolverme al presente. Bajé del escenario entre los aplausos de desconocidos y volví a mi asiento entre los demás graduados, con el peso de mi diploma en mi regazo. Los compañeros se acercaron a sus familias, que los vitoreaban, los flashes de las cámaras, el intercambio de flores. Mantuve mis manos juntas y mi rostro neutral, ensayando ya la respuesta que daría más tarde cuando alguien preguntara: «¿Estuvo tu familia aquí?». Al terminar la ceremonia, salí a disfrutar del aire fresco de primavera. Mi teléfono empezó a vibrar. Estaba a mitad de las escaleras de la biblioteca Low Memorial, con el diploma aún bajo el brazo. Cuando mi teléfono volvió a vibrar, el número me resultó desconocido, un prefijo telefónico. Por un momento, casi dejé que saltara el buzón de voz, pero algo en la hora me hizo deslizar el dedo para contestar. «¿Señora Mercer?». La voz era grave y mesurada. «Soy Elliot Brandt, abogado de la finca Lewis en Harbour Bay. Llamo por los asuntos de sus abuelos». Se me cortó la respiración. Mis abuelos. Hacía meses que no oía sus nombres, Thomas y Evelyn Lewis, pronunciados en voz alta. Desde el discreto servicio conmemorativo que organicé casi solo. «Sí», continuó. «Como único heredero, usted ha heredado sus propiedades e inversiones. Tendremos que reunirnos pronto para repasar los detalles, pero puedo decirle que el valor actual de la herencia es de aproximadamente $1 millón. Me detuve. A mi alrededor, los graduados reían y posaban para fotos, pero las palabras $1 millón parecían ahogar el entusiasmo. No pensaba tanto en la cifra como en el hecho de que me habían elegido deliberadamente, sin lugar a dudas. Las imágenes me llegaban sin que yo las buscara. Mi abuelo, con su franela desgastada, enseñándome a arreglar un poste suelto de la cerca, las manos de mi abuela, espolvoreadas con harina, mientras extendíamos la masa de tarta sobre la vieja encimera de la cocina, los dos leyendo juntos en el porche, con el océano justo al otro lado del jardín de rosas. Desde el instituto hasta sus últimos años, yo era quien iba en coche los fines de semana, cortaba el césped, cambiaba las bombillas y clasificaba su correo. Nunca pedían mucho, solo compañía y ayuda con las pequeñas cosas que ya no podían hacer. Mis padres y Belle rara vez venían, salvo para tomar fotos del Día de Acción de Gracias o para hacer una parada rápida de camino a otro lugar. «Señora Mercer», la voz de Elliot me hizo volver en sí. «Si puede estar en Harbour Bay esta semana, le transferiremos el control». «Sí», dije. «La promesa es firme. Iré». Intercambiamos datos y terminé la llamada, guardando el teléfono en mi bolso. El viento primaveral traía un ligero frescor, pero no fue el frío lo que me hizo apretar el diploma. Fue la repentina consciencia de que este regalo trajo una sombra.
Conocía a mi familia lo suficientemente bien como para comprender lo que sucedería una vez que se enteraran, y no iba a esperar a que llegara ese día sin estar preparada. 2 días después de la llamada de Elliot Brandt, me encontraba en una oficina con paredes de cristal en el centro de Portland, frente a Damon Clay, un abogado fiduciario recomendado por un antiguo compañero de clase. Damon tenía unos 40 y tantos años, mirada tranquila, el tipo de hombre que hablaba con moderación pero no dejaba lugar a dudas sobre lo que quería decir. Después de escucharme describir la historia de mi familia, como tomar prestado en su vocabulario significaba desaparecer para siempre y ayudar a administrar era solo un paso hacia el logro, se reclinó en su silla. Si quiere que esto sea hermético, dijo, un fideicomiso irrevocable es su mejor opción. Una vez establecido, nadie, ni siquiera usted, podrá volver a poner los activos a su nombre. Estarán fuera del alcance del público y usted será el único fideicomisario. Sonaba definitivo, y tal vez un poco despiadado, pero la finalidad era lo que necesitaba. Pasamos las siguientes 3 semanas en un torbellino de firmas, transferencias y sobresellados. Damon consiguió que una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, propiedad del fideicomiso, adquiriera la titularidad de la propiedad de Harbour Bay. Todas las cuentas de servicios públicos, todos los registros de impuestos, todas las pólizas de seguro se transfirieron a nombre de esa entidad. Las cuentas de inversión que dejaron mis abuelos se cerraron. Los fondos se transfirieron a fondos administrados por un fideicomiso con acceso de doble autenticación, que solo Damon y yo controlábamos. El rastro documental desapareció de Men. Copias de los documentos originales se guardaron en un archivo cerrado con llave en la oficina de Damon y en una caja de seguridad en Boston, lejos de mi familia. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a mis amigos más cercanos. Cuanta menos gente lo supiera, menos cabos sueltos tendría mi familia que resolver. Una noche, sentada sola en mi apartamento, me sorprendí preguntándome si esto me había vuelto fría, apartarme de ellos por completo, de forma preventiva, sin decir palabra. Fue una especie de ruptura irreversible. Pero entonces recordé cada vez que me habían visto luchando por pagar mi matrícula, cada logro perdido, cada momento mal gestionado que les echaban sobre los hombros mientras se marchaban. Y me di cuenta de que el frío era exactamente lo que me había mantenido con vida en esa casa durante años. Para cuando Elliot llamó para decir que la transferencia de la propiedad estaba oficialmente completada, el candado ya estaba puesto. Ahora, solo me quedaba esperar a que lo descubrieran. Comenzó sutilmente, casi como si todos hubieran acordado el mismo guión. Un mensaje de Bell. Vi que estuviste en Harbour Bay el fin de semana pasado. Pensé en pasarme algún día. Deberíamos ponernos al día. Una llamada de mi madre, con su voz excesivamente cálida, preguntándome cómo iba el trabajo y si había tenido tiempo de pensar en el futuro de la casa. El primer fin de semana que volví a la finca, mi padre apareció en la entrada con una caja de herramientas, diciendo que había notado que la barandilla del porche parecía suelta la última vez que pasó. Se ofreció a arreglarla. Sin costo alguno. Le dije que ya me había encargado. Bell era más persistente. Se dejaba caer con una lata de galletas o un ramo de flores, recorriendo las habitaciones con esa sonrisa radiante, haciendo preguntas que parecían casuales, pero no lo eran. ¿Aún conservas la escritura en la casa? Solo por curiosidad. Nunca la he visto. Cambiaría de tema cada vez. Una noche, cenando en la cocina, mi madre puso un pollo asado y se puso a hablar de mantener las propiedades familiares en la familia, mirándome como si espontáneamente me ofreciera a dividir la herencia. Bell intervino diciendo cuánto le había gustado siempre el lugar, que se veía viviendo allí, tal vez incluso renovándolo. Sonreí, asentí y no ofrecí nada. Cada visita, cada llamada, era una lenta presión sobre mis límites, una prueba de debilidad. Creían que seguía siendo la hija a la que se podía vencer con suficiente insistencia, la hermana que cedería para mantener la paz. Pero me aseguraba de responder a cada comentario inquisitivo con un murmullo vago y agradable, dándoles la ilusión de que no había fortalecido el terreno que tanto ansiaban reclamar. Su paciencia era tan calculada como la mía. Y sabía que, tarde o temprano, uno de nosotros decidiría que era hora de dar el siguiente paso. El aire de la mañana era tan fuerte que me dolió los pulmones mientras barría un puñado de hojas de arce del porche. El océano estaba agitado ese día,
un rumor sordo bajo el graznido constante de las gaviotas. Acababa de apoyar la escoba en la barandilla cuando una camioneta negra que me resultaba familiar entró en el camino de entrada, crujiendo sobre la grava. Bell salió primero, con el pelo perfectamente recogido y la expresión radiante de esa confianza que solía indicar que creía haber ganado. Mis padres me siguieron, mi madre aferrada a una delgada carpeta, mi padre moviéndose con ese paso lento y deliberado que usaba cuando quería parecer que tenía el control. «Buenos días, Roe», dijo Bell, caminando hacia mí. «Solo quería avisarte que esta casa ahora está a mi nombre». Lo dijo de un tirón, como si no pudiera esperar a dar la noticia. «Mamá y papá creen que es mejor que te mudes esta semana. Ya tengo un posible comprador». No me inmuté. En realidad. Mi padre dio un paso adelante y sacó un fajo de papeles de la carpeta. «Tus abuelos cometieron un error. Técnicamente, la propiedad debería haber quedado en manos de ti y de tu hermana. Hemos trabajado con un abogado para corregirlo y hemos transferido la propiedad a Bell, para que sea más fácil de gestionar». Me extendió los papeles como si esperara que los tomara con gratitud. Bajé la mirada. A simple vista, podrían haber engañado a alguien que no supiera qué buscar. Un sello de tinta azul en la esquina, firmas en letra cursiva, pero el diseño del sello era incorrecto, el número de sello del notario estaba incompleto y las firmas eran temblorosas e inconsistentes. Bell sonrió como un agente inmobiliario a punto de cerrar un trato. «No te preocupes. Yo me encargo de todo. Podemos traer a la mudanza en una semana». Dejé que el momento se prolongara, observando la certeza en sus ojos, almacenando cada detalle, la fecha impresa en la parte superior, el nombre del supuesto notario, incluso la tenue marca de agua que no coincidía con los registros del condado. «Te he oído», dije finalmente, con voz serena. Luego retrocedí, haciéndoles creer que habían plantado su bandera. Se fueron, con aspecto satisfecho. Me quedé en el porche hasta que la camioneta desapareció, sabiendo ya que no tendría que esperar mucho para su siguiente movimiento. 2 días después, el crujido de neumáticos sobre la grava llegó antes de lo esperado. Un camión de mudanzas blanco llegó primero, seguido de cerca por la camioneta negra. Desde el asiento del pasajero, Bell saltó con un chándal ajustado, teléfono en mano y ojos encendidos por la anticipación. Mis padres me siguieron. Mi padre con una sonrisa fija, mi madre ya señalando hacia el porche como si dirigiera una obra de teatro. Detrás de mí, Mark Kelley, el funcionario de propiedades del condado, vestía un traje azul marino impecablemente planchado y una carpeta de cuero bajo el brazo. Habíamos hablado la noche anterior. Había revisado todos los documentos del fideicomiso y había accedido a reunirse allí en persona. Ahora él esperaba, silencioso y firme, mientras yo cruzaba los brazos sobre el pecho. Los de la mudanza apenas habían llegado a la pasarela cuando redujeron la velocidad, observando la escena. Mi padre intentó seguir adelante, con los papeles en la mano, pero Mark apareció, abrió su carpeta y sacó un documento con el sello del condado. «Señor y señora Mercer, señora Bell Mercer», dijo con voz lo suficientemente clara como para que se oyera hasta el camión, «estoy aquí en nombre de la Oficina de Registro de la Propiedad del Condado. Desde abril del año pasado, esta propiedad se transfirió a un fideicomiso irrevocable bajo la tutela exclusiva de la señora Rowena Mercer. Cualquier intento de transferencia de propiedad después de esa fecha es nulo y podría constituir fraude». Bell parpadeó rápidamente. «¿Fraude? Corregimos un error en el testamento». Mark ni siquiera la miró. Según nuestros registros, la documentación que presentó se realizó a través de un notario sin licencia y se tramitó a través de un servicio de otro estado, identificado como fraudulento. Esta es su advertencia oficial. Cualquier intento posterior de reclamar esta propiedad sin autorización será objeto de una investigación penal. Los transportistas intercambiaron miradas y luego comenzaron a retroceder hacia su camión. Los labios de mi madre se apretaron en una línea apretada. Mi padre dobló los papeles lentamente, como para ganar tiempo, antes de girar bruscamente hacia la camioneta. Bell se quedó allí un momento más y su expresión se endureció. «Te arrepentirás de esto», dijo en voz baja. No respondí. No hacía falta. Cuando sus motores se apagaron en el camino, Mark me entregó mi copia del aviso, con la mirada firme. «No olvidarán esto». Yo tampoco.
Y sabía que el silencio que siguió no duraría. 3 mañanas después del enfrentamiento en el porche, encontré un sobre grueso encajado en el buzón de mi apartamento. La dirección del remitente pertenecía a un bufete de abogados de Portland del que nunca había oído hablar, pero el nombre que aparecía debajo me resultó familiar al instante: Sylvia Mercer. Dentro había una carta de 4 páginas, impresa en papel crema grueso. El lenguaje era refinado, pero las exigencias eran todo menos sutiles. $150.000 en efectivo como compensación emocional, la copropiedad de la propiedad de Harbour Bay con Bell y un estipendio mensual hasta nuevo aviso para asegurar el bienestar de la familia a largo plazo. La carta me acusaba de causar un daño irreparable a los vínculos maternos y fraternos al mantener el patrimonio enteramente a mi nombre. Lo leí 2 veces, luego lo dejé a un lado y tomé mi teléfono. Si quisieran llevar esto al ámbito legal, me reuniría con ellos allí. Selena Bass accedió a verme esa tarde. Su oficina estaba en el piso 15 de un edificio del centro, con las paredes cubiertas de victorias enmarcadas en casos de fideicomisos y sucesiones. Ella escuchó sin interrumpirme mientras yo exponía la carta, los documentos falsificados y el intento de toma de posesión de la casa. Su respuesta fue inmediata. Enviamos una orden de cese y desistimiento directa, documentada y definitiva. No tienen ningún derecho, no con esa confianza depositada. Y encontramos pruebas de quien presentó esos documentos falsificados. En menos de 48 horas, la carta llegó al abogado de mi madre y a su domicilio. Mencionaba las protecciones legales del fideicomiso, advertía contra futuros acosos y dejaba claro que cualquier intento futuro daría lugar a acciones civiles y posiblemente penales. El investigador de Selena no tardó mucho en encontrar el rastro. La transferencia falsificada se había presentado a través de un servicio de registro de propiedades identificado en varios estados por actividad fraudulenta. ¿El nombre adjunto a la solicitud? Bell Mercer. El número de sello notarial no existía en el registro estatal. Verlo en blanco y negro me dejó con una ira fría y constante. La advertencia del funcionario del condado en el porche había sido generosa. Podrían haberse marchado. En cambio, insistieron. Salí de la oficina de Selena con el informe en mi bolso, preguntándome si esto bastaría para detenerlos. Pero en el fondo, conocía demasiado bien a mi familia como para creer que todo había terminado. La primera señal llegó de un lugar inesperado, un mensaje de texto de mi prima Maris. «Necesitas escuchar esto». Ella me envió un archivo de audio y la voz de mi madre llenó mi cocina, baja y deliberada. «No quiero hablar mal de ella», dijo Sylvia, pero Rowena se aprovechó de papá cuando estaba débil. Todos saben que no pensaba con claridad cuando firmó esos papeles. Maris no se detuvo ahí. A continuación, aparecieron capturas de pantalla de un chat grupal. Mi madre contó la misma historia a un círculo familiar, y Bell intervino sobre la justicia familiar y los motivos ocultos. Algunos primos incluso se sumaron, especulando sobre que yo falsificaba firmas y distorsionaba la verdad hasta convertirla en algo irreconocible. Se lo envié todo a Selena. No lo dudó. Están intentando convertir esto en una guerra de reputación. Si permiten que esto se prolongue, cada movimiento que hagan será visto a través de esa lente. Nosotros contraatacamos, con hechos, públicamente. Durante 2 días, construimos una declaración de hechos de 12 páginas, cada fecha y documento alineado, la creación del fideicomiso, la transferencia de la propiedad, el registro de presentación fraudulenta con el nombre de Bell y los registros del condado que refutan cada acusación. Se lo envié a todos mis familiares en ese grupo de chat y a cualquiera a quien mi madre hubiera intentado convencer. El asunto era simple, toda la verdad. Las disculpas empezaron a llegar en cuestión de horas. Algunas eran breves, solo unas palabras reconociendo su error. Otras venían con largas explicaciones sobre lo convincente que había sonado mi madre. No todos cambiaron de opinión. Unos cuantos insistieron, acusándome de airear asuntos familiares. Pero el impulso había cambiado. Las mentiras ya no permanecían sin respuesta. Al final de la semana, el silencio del campamento de mi madre pesaba más que cualquier respuesta. Sabía que se estaban reagrupando. La noticia del nuevo trabajo de Bell llegó de un conocido en común que pensó que era fantástico que a ambos nos fuera bien. Una búsqueda rápida lo confirmó.
Se había unido a una inmobiliaria de lujo conocida por promover la ética y la confianza del cliente. No perdí el tiempo. Selena y yo recopilamos los documentos de transferencia falsificados, la verificación del sello notarial inválido y la advertencia de fraude del condado en un solo archivo indexado. Lo envié al departamento de ética de la firma con una breve nota. Esto concierne a su empleada, Belle Mercer, y su participación en un intento de fraude inmobiliario. 3 días después, la firma la despidió. El caso se remitió a la Junta Estatal de Licencias, que inició una revisión formal. Fue entonces cuando llegó el contraataque. Bell contrató a un abogado con reputación de ser agresivo en sus relaciones públicas. Presentó mis acciones como una interferencia maliciosa en la carrera de un joven profesional, compartiendo citas comprensivas con un blog empresarial local. Selena estaba lista. Enviamos a la Junta de Licencias copias certificadas de todos los documentos con sello judicial, incluyendo